La diversidad se define como la variedad o la diferencia, también como abundancia o gran cantidad de varias cosas distintas. Si usamos entonces palabras claves para recordar mejor lo que es la diversidad, hasta el momento hemos dicho variedad, diferencia y distinta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Perfecto. Si lo aplicamos en el contexto comunitario, la diversidad se define como la presencia de personas con diferentes características físicas, sociales y personales en un grupo u organización. Estas características, amada iglesia, son entre otras la raza, la etnia, la edad, el género, la identidad sexual, la religión, la capacidad física y mental, el idioma, los ingresos, la formación, entre muchas otras. La diversidad es parte de la vida cotidiana, tanto en lo personal como en lo familiar, como en lo social y en toda forma colectiva, incluyendo la iglesia. La diversidad trae beneficios, entre ellos, porque son muchos. Abarca diferentes perspectivas, inspira la creatividad, crea innovación, mejora la productividad y el compromiso, abre oportunidades, crecen los talentos, mejora la toma de decisiones, entre muchos otros más. A pesar de tantos beneficios, debemos también ser responsables y asegurar que muchas veces usted y yo le tememos a la diversidad. Nos dan miedo los cambios, nos atemoriza la apertura, lo diferente, lo distinto, la amplitud, la mucha gente, las diversas opiniones. Si no lo entendemos, lo manejamos mal o no de la mejor manera. En su lugar tendríamos escenarios complicados y hasta tóxicos si no podemos manejar la diversidad. Hay gente que se aísla, que es solitaria, que es egoísta, que es controladora, que es exclusiva y otras conductas que se pueden manifestar muy contrarias a la diversidad, y esos no son beneficios, por el contrario, de todo lo que nos ofrece como una gran bendición la diversidad. La diversidad es el pan diario de la iglesia. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ser varios y distintos no es motivo suficiente para afirmarnos como una comunidad diversa. Por el contrario, cómo enfrentamos, cómo vivimos, cómo aceptamos, cómo adoptamos y adaptamos y hacemos la diversidad una bendición, entonces eso hace la diferencia. Ser diversos en sí mismo es parte de nuestra naturaleza y de la naturaleza de un cuerpo, pero cómo lo vivimos y cómo lo ponemos en práctica, ahí está la diferencia. Se distingue o se debe distinguir cada iglesia de hoy por ser una iglesia diversa. Y esta iglesia es diversa y damos gracias a Dios en ella por la diversidad. También tenemos que reconocer que a veces fallamos en la práctica. Sin embargo, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, a la cual nosotros pertenecemos aquí en Puerto Rico, está muy alerta a todo asunto relacionado a la diversidad y cómo los asumimos. Tanto así que se nos instruye a través de la Constitución de nuestra iglesia o el Libro de Orden de la siguiente forma: la unidad de las personas creyentes en Cristo se refleja en la rica diversidad de la membresía de la iglesia. La unidad de las personas creyentes en Cristo se refleja en la rica diversidad de la membresía de la iglesia. En Cristo, por el poder del Espíritu, Dios une a las personas a través del bautismo, a pesar de la raza, origen étnico, edad, género, discapacidad, áreas geográficas o convicciones teológicas. Y esto es una cita del Libro de Orden, particularmente en F1.0403, para aquellos que quieran acceder a esta información. La misma sigue diciendo: no hay lugar en la vida de la iglesia para la discriminación en contra de ninguna persona. La Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos garantizará la plena participación y representación de todas las personas dentro de su membresía en su adoración, gobierno y vida emergente. A ninguna persona, cierro la cita, miembro de la iglesia, se le negará la participación o representación por ninguna razón excepto por las establecidas en esta Constitución, y damos gracias a Dios. Y ahora sí pueden sonar mucho todos esos amenes. Que para la gloria de Dios sea este aplauso. Con esto lo que estamos estableciendo es un paradigma para la iglesia de hoy, cuyos inicios sin duda están en Dios.
Dios es el Dios de la diversidad. Para hablar de la diversidad hablamos de Dios. Y cuando hablamos de Dios hablamos de un Dios diverso, de un Dios comunitario 3 en 1, un Dios familia, un Dios social y de la comunidad. Dios que no hace acepción de personas, hemos sido instruidos en la Biblia. Dios que incluye y que no excluye. Dios es Dios, aleluya. Y nosotros y nosotras como pueblo de Él, como cuerpo y como iglesia, estamos llamados a ser como Dios. Y si Dios se ha presentado a la humanidad a través de Jesucristo tal y como es, la iglesia como cuerpo de Cristo debe ser como Jesús y se presenta al mundo tal y como es el Señor. Hoy tenemos la bondad de saber, confiar, confirmar y afirmar que nosotros somos parte del proyecto divino llamado diversidad. Así que esto es una bendición de lo que estamos hablando y lo que estamos afirmando. Y así lo dice la Biblia. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos e hijas de Dios y lo somos. Así que hoy afirmamos desde esta iglesia que somos hijos e hijas de un Dios diverso. Hoy desde esta iglesia afirmamos que somos hijos e hijas de un Dios inclusivo y nunca exclusivo. Que somos hijos e hijas de un Dios que no hace acepción de personas para que la iglesia no lo haga tampoco. Somos hijos e hijas de Dios, aleluya. Y lo somos por amor, por el amor de Dios en nuestras vidas, por un amor que nos permite ser semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él, dice la Biblia, a través de la primera carta de Juan, capítulo 3, según leímos durante el culto. Por lo tanto, amada familia en la fe, si nuestro Señor es el Dios de la diversidad, nosotros como sus hijos, como su familia, su pueblo y su iglesia, también somos diversos y abrazamos la diversidad como parte de la gracia y la bendición del Señor para nosotros. Razón suficiente para la unidad, para ser y vivir como su cuerpo y para el proyecto del reino aquí en la tierra. Como esto me parece una buena idea, es lo que vinimos a compartir con ustedes desde la predicación. Y esto es lo que propone la Escritura para nosotros hoy y lo que hemos estado viendo a lo largo de este culto y a lo largo de la adoración. Se nos confirma lo que estamos hablando por medio de la resurrección de Jesucristo el Señor. Es el Cristo resucitado quien confirma la existencia y la importancia radical de la diversidad, cuando se muestra tal y como es. En Lucas 24 acabamos de leer unos versos relacionados al día de la resurrección de Cristo. Unos versículos antes hay otros relatos de la resurrección, primero a las mujeres, luego en el camino de Emaús y luego, según leímos, con los discípulos reunidos y encerrados por miedo. Me parece interesante ver desde la óptica de la diversidad cómo Jesucristo diverso decide afirmar la diversidad al presentarse a las mujeres, a presentarse a unos desconocidos discípulos camino a una aldea casi desconocida llamada Emaús, también a los discípulos más conocidos, a los que estaban en Jerusalén, en fin, en diversidad de lugares, en diversidad de circunstancias, a diversidad de personas. Así que la resurrección hoy queremos afirmarla como ese acto divino y esa proyección al mundo de la diversidad del Señor. Ya no eran solamente los discípulos hombres, ahora el Señor incluyó a las discípulas mujeres, apóstolas también del Señor. Así que no se quedó solo con las mujeres, también en comunidades diversas como Emaús y Jerusalén, según Lucas 24, y con discípulos conocidos y desconocidos, como hoy día ocurre también. Y más tarde, el Señor decide ser diverso y afirmar la diversidad con aquellos a quienes le da la capacidad de testificar de la diversidad. Pero para que pudieran testificar de la diversidad, Jesús tenía que enseñarles lo que significa la diversidad. No desde la fábrica, no desde la compañía, no desde los trabajos únicamente, sino también de lo que significa el cuerpo y el pueblo de Cristo diverso. Porque siendo testigos y aprendiéndolo en la iglesia, lo podemos poner en práctica en los distintos escenarios donde Dios nos ha llamado a laborar y a servir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cristo resucitado trae la diversidad, afirma la diversidad, se manifiesta en medio de ello. De ella resucita en medio de la diversidad. Distintas personas, distintos intereses, distintas emociones, distintos pensamientos. Y esto es importante afirmarlo en este siglo, hermanos, porque todavía hay iglesias que pretenden que para ser una iglesia unida tiene que ser una iglesia uniforme. Todo el mundo tiene que pensar igual, hablar igual, vestir igual, ser los mismos. Y cuando alguien es diferente empezamos a juzgar, a señalar, a criticar, a excluir, a hacer grupos.
Y a eso no estamos llamados. Estamos llamados a la diversidad desde la resurrección de Cristo. Desde Cristo resucitado que irrumpe en medio de un grupo muy exclusivo y muy cerrado de hombres discípulos que estaban encerrados por miedo. Otra vez lo hace, Él llega, hace su entrada, se hace presente, se coloca y se ubica en medio de ellos para darles diversidad. Jesús, una vez más, nos deja saber que Él es el centro. Y que la centralidad de la vida, la centralidad de nuestras reuniones, de nuestros cultos, de la iglesia, de tu familia, de tu vida, de tu corazón, de tu trabajo, de tu negocio, debe ser Jesucristo el Señor. La centralidad de tus prioridades, de tus intereses, de tus diversiones, de tu closet, de tu cuenta bancaria, debería ser Jesucristo el Señor. La centralidad de tu fe, de tus devociones, debe ser Jesucristo el Señor. Y cuando eso no ocurre, el Señor irrumpe en nuestras vidas como hizo con los discípulos. Porque a más cerrado estamos, reciclando pensamientos, encerrados entre nosotros mismos, aislados solos o con unos pocos, el Señor irrumpe para traer la diversidad. Para dejarnos saber que Él es el centro, que Él debe estar en el centro de tus preocupaciones, que Él debe estar en el centro de tus oraciones, que Él debe estar en el centro de tus ofrendas, que Él debe estar en el centro de tus intereses, en el centro de tu matrimonio, en el centro de la vida de tus hijos, de tus hijas, de tus nietos, de mis sobrinos. Cuando lo quitamos para colocarnos a nosotros con nuestros prejuicios, nuestras ideas, nuestros pensamientos, entonces ni se hace presente Jesús ni tampoco hay paz. ¿En cuántos escenarios pasará lo mismo? En las casas. Si Jesús no es la centralidad, no está ni hay paz. En los trabajos, si Jesús no es la centralidad, no está y no hay paz. Y en la iglesia, donde Jesús no sea el centro y la atención sea el pastor, la pastora, los líderes, la adoración, si el centro no es Jesús, Jesús no está y no va a haber paz. Entonces no estaríamos equipados por el Cristo resucitado con la riqueza de la diversidad. La diversidad hoy nos hace entender, comprender, analizar, vivir y tomar decisiones en términos de nuestras prioridades y de la centralidad de nuestras vidas. Cuando nuestras decisiones están centradas en Jesucristo, por más difíciles que sean tomarlas, por más nerviosos que nos pongan, por más difícil etapa que podamos estar viviendo, sin duda, cuando Cristo es la centralidad, entonces la bendición siempre va a estar presente. Se cumplirá la palabra que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, no lo digo yo, lo dijo Jesucristo, todo lo demás nos será añadido. Así que no es tiempo de estar andando por las añadiduras y dejando la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Es tiempo de que la centralidad sea Cristo y lo demás, Él se va a encargar de ello. Yo tengo esa fe y esa convicción. Fallo, creo que todos los días. Así que me dificulta decir esto desde el púlpito, pero como también trato de practicarlo, entonces me siento con un poquito de amor para decirlo. Lo bueno de eso es que si fallamos todos, nos velamos y nos ayudamos mutuamente. Eso es la bendición de la diversidad. Jesús sabe exactamente lo que necesitamos, sabe cuando Él no es el centro de nuestros intereses, de nuestros pensamientos, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestras vidas. Él lo sabe. Por eso irrumpe y trae lo que tú y yo necesitamos. Si Jesús no está, hay caos. Y si hay caos, no hay paz. Hace un momento le confesábamos nuestros pecados y le hacíamos una sola petición. Dame paz. Si soy como una niña o como un niño, dame paz. Si me siento abandonado, dame paz. Si me siento solo, dame paz. Si me siento abatido, dame paz. Si las noches se hacen más largas que un día sin comer, dame paz. Si me siento vacía, dame paz. Si me siento sumamente ansiosa, como decía la canción, por favor, dame paz. Y hay veces que ni siquiera las palabras le salen a uno. Cuando uno tiene una situación, un problema, falta de paz, lágrimas es lo que salen. O sale coraje, o sale ausencia de tantas cosas que Jesús no necesita escucharnos. Él irrumpe para darnos su paz, porque Él es la paz. La paz es mucho más que la ausencia de guerras. La paz es la estabilidad de nuestras vidas. Y una vida estable es una vida centrada en Jesucristo.
Una vida estable es la que no depende de que si el carro se me dañó y estoy a pie, es que si nuestro mecánico se quedó 3 semanas con la guagua, a mí eso no me quita la estabilidad. Cuento con 100 carros más. ¿Ves? O 2 buenas patitas para caminar hasta la iglesia y hacer ejercicio y bajar unas cuantas libras. ¿Ves? Eso es estabilidad. Pero usted va a decir, pastora, yo no puedo caminar, yo no puedo. La estabilidad es que nuestra centralidad no está en las cosas materiales, ni en las circunstancias, ni en las emociones, que todas son pasajeras. Nuestra estabilidad es Jesucristo. Cuando Jesucristo irrumpe y le da el shalom, mucho más allá de un saludo tradicional, era precisamente diciéndole, toda esa debilidad que ustedes tienen hoy emocionalmente se cambia por estabilidad. Toda la debilidad se cambia por fuerza. Es la capacidad de Dios en nuestras vidas para dejarnos saber que aunque nos rodeen los montes, se mueva la tierra y el mar, vaya y venga, nosotros permanecemos firmes en el Señor. Y Puerto Rico necesita gente estable. La paz es que si vamos por la carretera y hay un accidente, hay unos cuantos puertorriqueños bravos que salvaron a una mujer ayer de 44 años y está ilesa hoy después que se volcó el carro y se le quemó también. Eso es paz. La paz es tan necesaria para lograr la diversidad. Yo pienso que una persona que no tenga paz no puede vivir en la comunidad y en la diversidad. Se le dificulta. No sé si estoy en lo correcto o no. Digo esto con temor y temblor, pero como pastora pienso que así es. Cuando una persona no tiene paz, se desestabiliza todo su entorno, en su casa, en su trabajo, en la iglesia y en todo escenario colectivo y comunitario. Empiezan a haber monstruos en el closet. Empiezan a haber situaciones que no existieron, tergiversan palabras y el mundo siempre está en su contra y ellos son las víctimas del mundo. ¿Estaré en lo correcto o no? ¿Por qué piensan esas cosas? Fue la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos cuando irrumpió y les dio su paz. Jesús es todo un estratega de la diversidad. Me encanta el Jesús histórico, el que aparece en los evangelios. No ese Jesús pintado por las iglesias, rubio, de ojos azules. No. El Jesús de la Biblia, el que caminó descalzo, el que lavó pies, ese que me gusta. Que después que irrumpe y le da paz, le dice, porque ustedes tienen esos pensamientos, en versión Barreto Hernández de la Biblia, alocados. ¿Por qué? ¿Por qué tantos pensamientos locos, miedo, susto? Y fíjese que Jesús se lo dice estando presente. Porque Él sabe que aún ante su presencia nos da miedo, nos da susto. ¿Cuántas veces tengo una petición en la iglesia? Se la damos al Señor, oramos, salimos contentísimos porque creemos que el Señor está obrando. Y no hacemos más que sentarnos al carro y empieza la ansiedad, empiezan los miedos. No, sí que tengo la cita, tengo el examen, tengo el diagnóstico, te digo que hay feligreses de otras iglesias, Carlos, yo no sé si te pasa a ti, que le dan una cita y ya quieren que yo tenga el funeral preparado. Y ya yo dije que aquí no quiero escuchar una despedida más. Este es mi último año, le voy a sacar la lengua. Eso contrasta con la paz que trae Jesús. Porque cuando uno se sabe de Jesús, ya uno vive a plenitud, no importa la edad que tenga. A veces uno vive de más. Yo siento que vivo 2 años en uno. El Señor nos da lo que necesitamos aunque no se lo pidamos. Nos da más de lo que necesitamos. Y esa es la paz que sobrepasa nuestro entendimiento, dice la Biblia. Por eso, ante estas circunstancias, mi amada iglesia, Jesús se presenta tal y como es. Él es la paz, pues se presenta como la paz. Él es el resucitado, se presenta como resucitado sin esconder, sin engañar, sin aparentar, sin distorsionar, tal y como es. Y por eso yo quiero y vine hoy a preguntarte algo. ¿Cuántos vivimos presentándonos ante Dios tal y como somos? ¿Cuántos vivimos presentándonos al mundo tal y como somos? ¿Cuántos viven ante la gente, la comunidad, la iglesia, tal y como somos?
Si yo te preguntara, soy, y pudieras llenar esa oración, ¿qué tú le dirías a la gente? A mí me parece que hoy es un buen día para presentarnos tal y como somos. Y si hay algún cambio que hacer porque estamos escondiéndonos por algo, hoy es el día de que Jesús nos transforme. Estamos ante su presencia. Él irrumpió en este lugar y nos dio su paz. Y si Él se presenta tal y como es, nosotros también. Además, aquí todos tenemos arrugas y verrugas. Todos y todas, incluyéndome. Emma, empieza conmigo siempre. Cuando hago una lista de pecados, la primera es la pastora. A mí no me molesta porque todos sabemos de la patita que cogíamos, o aquí hay santurrones. Si hay algo que yo amo de esta iglesia y pastorear esta iglesia, es que aquí no hay santurrones. No debe haber nada peor que pastorear una iglesia llena de santurrones. Amo esta iglesia por eso. Y la primera soy yo. Diversidad. Para que seamos como el Señor, quien siempre ha sido tal y como es. El Señor es amor, tú te presentas como amor si queremos ser como el Señor, tal y como Él es. Si Él es compasión, misericordia, oportunidad y gracia, nuestro llamado es a ser tal y como es Él. Amor, compasión, misericordia, oportunidad y gracia y mucho más. Tal y como es. Tal y como se presenta el Cristo resucitado a la gente sin ocultar las marcas de la cruz. Sin ocultar las cicatrices en su cuerpo causadas por las heridas del sufrimiento, el dolor y la muerte. Jesús resucitado se presentó a sus discípulos tal y como es. Con una resurrección real de su cuerpo y no solo espiritual. Él era quien había ido a la cruz. Así que Él se presenta como aquel que había ido a la cruz, cargando el sufrimiento de la humanidad, el tuyo y el mío. Cargando el dolor de los deshumanizados por sus propias cruces. Y cuando se presenta ante aquellos discípulos para mostrarles sus marcas, sus cicatrices dejadas por unas heridas en la cruz, estaba diciéndole que se identifica, se solidariza con la diversidad de razones de quienes hoy cargan con marcas en su cuerpo a razón de alguna situación, condición, enfermedad, la que sea. A eso se le llama hoy diversidad funcional. La diversidad funcional se refiere a personas con capacidades o funcionalidades diversas o diferentes entre sí. No incapacidades, sino capacidades diferentes. Diverso. Es decir, que la capacidad que a ti te falta la tengo yo y viceversa. Por eso nos compenetramos y nos complementamos. Como un rompecabezas. Cada pieza en su lugar. No en vano el autismo como diversidad funcional que hoy estamos enfatizando en este culto, entre muchas otras, tiene como logos el rompecabezas porque cada pieza es importante. Cada persona es importante, tenga o no diversidad funcional como el autismo y muchas más. ¿Cuál es tu pieza? Diferentes, diversos. Ya sea porque tengo problemas auditivos, sensoriales, de aprendizaje, de visión, condición física, emocional, conductual. Estás viviendo con una marca o te han marcado porque te trataron diferente, se burlaron de ti, te hicieron bullying o hasta te discriminaron. Pero Cristo, por el contrario, se presentó tal y como es, con marcas en su cuerpo, con evidencia de heridas sanadas por el poder de la resurrección. La resurrección es tan poderosa. ¿Quién resucitó a Cristo si no fue el Señor? El mismo que te resucita a ti. Porque las marcas en el cuerpo de Cristo son la señal visible y palpable de que Él se solidariza con tus marcas y que te acompaña en el caminar de la vida. Que si te tocó llevar una cruz, Él la lleva contigo o por ti. Pero son cicatrices de marcas sanadas y de heridas sanadas. Sanadas a precio de sangre por Jesucristo en la cruz. Así que estamos hablando de que no es posible que haya prejuicios si Jesús tiene marcas en su cuerpo. No es posible que le pongamos cargas y dudas y problemas y falta de paz a la gente si Jesús cargó con todo eso en la cruz. No es posible que eso ocurra en la iglesia del Señor, ni en la primera iglesia presbiteriana en Aguada, al menos mientras yo sea su pastora. Quien nos capacita es el Señor. Las capacidades que tenemos nos las ha dado Jesús. Así que como Jesús se presenta tal y como es y en medio de la diversidad nos recuerda sus marcas desde la cruz,
heridas sanadas de la resurrección, nos recuerda que Él lleva la resurrección en las manos y en los pies. Hoy el Señor nos dice, miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme, un espíritu no tiene carnes ni huesos, como pueden ver que los tengo yo. Y al decir esto, leemos de Lucas 24, le mostró las manos y los pies. Jesús se mostró tal y como es, resucitado, vivo, viviendo, buscando y enviando testigos para mostrar al Cristo marcado tal y como es. Así que si tú tienes una marca emocional, una marca en tu corazón, una marca en tu cuerpo, una marca espiritual, somos como Cristo y nos mostramos tal y como somos. No hay que ocultar nada. ¿Para qué? Si el que cargó con todo eso en la cruz fue Jesucristo, no fue nadie más. Es más, cargó con las marcas del que te hizo daño. Si es que alguien te lo hizo. La iglesia está llamada a ser testigo, a dar testimonio de que Dios es bueno, de que su gracia es suficiente para nosotros, de que la gracia lo sostuvo en la cruz y nos sostiene en nuestras cruces. Cruces que se pueden llamar diversidad funcional o tienen nombres diversos. Esas diversidades funcionales se nos presentan tal y como son también y a veces como desafíos, dificultades o cruces. Por eso Jesús se identifica con nosotros y nosotros con su cruz. La cruz es un lugar de encuentro. La cruz es un lugar para recordar la resurrección, lugar de evidencia de Jesús, de que Dios está con nosotros y que necesitamos ser como Jesús. Miren cuál amor nos ha dado Dios el Padre para que seamos hijos de Dios. No solo somos sus hijos, somos como el Señor. Somos del Señor, somos para el Señor y debemos ser testigos de Jesús. Quiero concluir dejándote saber que muchos fuimos testigos del eclipse desde distintas plataformas, desde distintas perspectivas. Hubo gente que lo pudo ver tal y como es, en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en México, etcétera, etcétera. Pero en Puerto Rico fuimos testigos de la alegría evidente de Ada Monzón, la meteoróloga. Ada Monzón se presentó tal y como es, emotiva, para algunos exagerada, para otros muy niña, alegre, agradecida, con lágrimas, con fe y reconociendo que Dios estaba detrás de esto. Ada Monzón se presentó llena de vida y compartiendo vida a través de las pantallas, con muchas ganas de que otras personas pudieran entender lo que ella como meteoróloga entendió. Zapatero a su zapato. Ha sido criticada por ciertos sectores que parece que viven la vida lo suficientemente amargadas y olvidando el texto bíblico que dice que hay que ser como niños para ir al cielo. Siempre recuerdo a Willy que en muchas ocasiones ora diciendo, Dios, Willy, mi esposo amado, el que uso a veces como referencia en los sermones, si hubiese tenido hijos, los usaba también y todas las familias pastorales saben que eso es así. Carlos, sácanos de pena porque esto es así, muy bien. Y Willy siempre ora diciendo, Señor, que seamos como los niños el día de Reyes, con tanta alegría. Claro, eso era antes, cuando los baby boomers, ¿se acuerdan? Salían a la calle desde temprano a hacer ruido en las calles. Muchos recuerdan eso porque ya el silencio de la Navidad y de Reyes es terrible por los electrónicos, pero eso no estamos preparados para eso hoy. Ese no es el tema de hoy. Pero hay que ser como Ada, con esa alegría, disfrutando, aprovechando una oportunidad única, compartiéndola y buscando testigos que como ella se alegraran de lo que estaba viendo. Así es Jesús. Ada, como Jesús, se presentó tal y como ella es, sin ocultar nada. Y yo me alegré tanto de su emoción, a veces quizá exagerado, niña, lo como usted le quiera llamar. Pero me parece que estamos llamados a ser como ella. Porque haciendo esto, presentaremos a Jesús con brinco, con salto, con alegría, tal como es. Con gracia, con favor, con ayuda, con presencia, con bendición y sobre todo diverso. Me parece que hoy es un buen día para brincar, saltar, demostrarle a otros, como el eclipse, este Jesús irrumpe, que Él sea el centro de tu vida, que Él sea el centro de lo diverso, de la gracia y de la paz. Así viviremos mejor que el eclipse, llenos de vida, de la vida del resucitado. Y así viviremos tal y como somos, como Jesucristo. Que así sea. Amén. Te damos gracias por tu palabra, que es tan buena, tan interesante, tan medular en nuestras vidas, tan apetecible, Señor. Tan bueno leerla, estudiarla, comerla, degustarla, Señor, y compartirla con los demás. Desde la profundidad más grande hasta la sencillez de que tú eres el Señor de nuestras vidas, de que somos testigos
de lo que tú haces en medio de la diversidad. Sigue glorificándote. Perdónanos cuando hemos errado y danos una oportunidad nueva hoy, aquí y ahora. En el nombre poderoso de quien recibe la gloria y la honra, por siempre y para siempre, Jesucristo el Señor. Que así sea. Amén, amén.